O sea, es que de verdad tenemos que hablar de ese momento, porque aunque fue súper chiquito, súper rápido, de esos que si parpadeas te lo pierdes, tiene demasiadas capas si lo miras bien. Y lo más impresionante es cómo algo tan natural, tan automático, terminó haciendo que medio fandom colapse, mientras el otro intenta buscarle 1000 explicaciones como si fuera un examen de física avanzada. Vamos paso a paso porque el contexto importa muchísimo. Primero vemos a Jimin caminando unos pasos adelante, tranquilo, enfocado en avanzar entre la gente como siempre, y detrás viene Jungkook. Nada raro hasta ahí, porque muchas veces ellos caminan así en aeropuertos. Pero lo interesante empieza cuando Jungkook acelera un poco el paso para ponerse literalmente al lado de Jimin. No es casualidad, no es, bueno, coincidió. No, él decide acercarse. Y desde ese momento ya se nota algo. Jungkook no está simplemente caminando. Está atento. Si te fijas bien, y aquí es donde todo el mundo debería mirar con calma, Jungkook está constantemente mirando hacia el costado de Jimin. No va distraído, no va saludando sin más, está chequeando el entorno. Eso ya te dice mucho, porque es una reacción súper instintiva. Cuando alguien te importa, no solo caminas con esa persona, estás pendiente de lo que pasa a su alrededor. Luego viene el momento clave. Se escucha que la seguridad llama a Jimin, porque sí, es verdad, ellos iban a separarse e ir en autos distintos. Eso es un hecho. Pero lo que pasa después es lo que genera todo el debate. Justo cuando hay movimiento de fans, y no fans tranquilas, sino gente acercándose rápido, Jungkook reacciona en cuestión de segundos. No espera, no duda. Literalmente usa su cuerpo para mover la posición de Jimin. Y aquí es donde los haters intentan forzar una narrativa rara tipo, no, es que lo movió porque lo estaban llamando. Pero, si ese fuera el caso, la reacción habría sido completamente distinta. Si solo se tratara de, oye, te llaman, muévete, Jungkook simplemente lo habría señalado, o lo habría guiado hacia adelante o hacia donde estaba la seguridad. Pero no, lo que hace es colocarse él como barrera. Y ojo a esto porque es clave. Jungkook no pone a Jimin al costado, como dicen algunos. Si miras bien, lo posiciona ligeramente detrás de él. Eso es una postura de protección básica. Es literalmente yo me pongo entre tú y lo que está pasando. Y luego Jimin, por su propia reacción, termina moviéndose un poco más hacia el lado. Pero antes de eso hay un detalle que mucha gente notó. Jimin agarra la cintura de Jungkook. Y eso tampoco es casualidad. Es una reacción de confianza. Es como decir, ok, estoy contigo, me guío por ti. No hay tensión, no hay sorpresa negativa, hay coordinación. Es un movimiento súper fluido entre los dos, como si ya lo hubieran hecho 1000 veces. Spoiler, lo han hecho 1000 veces. Y aquí es donde entra la parte que a mí me parece más graciosa de todo este drama. ¿Por qué la gente se sorprende tanto? Literalmente esto no es nuevo. No es la primera vez que vemos a Jungkook actuar así con Jimin en un aeropuerto. Ya ha pasado antes. Hay momentos de años atrás donde Jungkook va prácticamente pegado a Jimin, incluso sujetándole el brazo, mientras Jimin se aferra a él cuando hay demasiada gente alrededor. Y esto no es invento del fandom. El propio Jimin ha dicho varias veces que no se siente cómodo cuando hay multitudes muy encima, cuando la gente se amontona, le pone nervioso. Entonces, si Jungkook sabe eso, y obviamente lo sabe, su reacción tiene todo el sentido del mundo. No es algo calculado para cámaras, es algo automático. Sé que esto te incomoda, así que reacciono antes de que te afecte más. Por eso se siente tan real. Porque no es exagerado, no es teatral, es rápido, casi invisible si no prestas atención. Y justo ese tipo de gestos son los que más dicen. Ahora, lo de los Thai cookers, bueno, es que de verdad es curioso. Hace nada estaban felices por su confesión que en realidad fue una palabra malentendida. Incluso después de que se corrigió, seguían insistiendo en que tenía otra intención. Y ahora, con algo que sí se ve, que sí tiene contexto, que sí encaja con comportamientos pasados, de repente todos son excusas. No, es que lo movió por la seguridad, no, es que fue coincidencia, no, es que no significa nada.
cuando literalmente el lenguaje corporal está gritando lo contrario. Y lo gracioso no es que no les guste el momento, es que intentan desarmarlo pieza por pieza como si así dejara de existir. Y como fan del Jikook, honestamente, este momento es lindo, sí. Es significativo, sí. Pero tampoco es como que sea algo que nos haga colapsar al nivel de wow, nunca visto. Porque si llevas tiempo observándolos, sabes que este tipo de dinámica entre ellos es constante. La cercanía, la atención, el contacto físico natural, todo eso ya es parte de cómo interactúan. Por eso cuando ellos tienen interacciones con otros miembros, no genera el mismo impacto. No porque no sean importantes, sino porque con Jungkook y Jimin hay un nivel distinto de intimidad, de comodidad, de sincronía, es más evidente, más frecuente, más natural. Y al final, ese es el punto de todo esto. No fue un gran gesto dramático, fue un segundo. Pero en ese segundo se vio cuidado, atención, confianza y costumbre. Y esas cosas no se pueden fingir ni improvisar, salen solas. Y por eso, aunque sea pequeño, pesa tanto. Ok, este tema está interesante porque aquí ya entramos en terreno de interpretación fina, pero vamos a mantener los pies en la tierra sin inventarnos cosas que no están confirmadas. Primero, el orden de los hechos. Jimin comenta ese video con el famoso ¿qué es esto? ¿Cómo lo grabaste? Por favor, dímelo. Y días después, Jungkook sube un TikTok con un estilo de grabación bastante parecido. Hasta ahí todo es real. Ahora, lo que viene después ya es donde el fandom empieza a construir teorías. La teoría popular dentro de cierto lado del fandom es Jungkook lo hizo así para que Jimin le pregunte a él, como una especie de guiño o dinámica entre ellos. Es una idea linda, sí, pero siendo honestos, es bastante especulativa. No hay nada directo que confirme que ese fue el motivo. Ahora, tu teoría es distinta y va más por el lado del comportamiento y la forma de escribir. Y eso sí es interesante analizarlo, porque es verdad que Jimin cuando comenta muchas veces tiene un tono más cuidado, más medido. No siempre, pero sí es bastante común que sea así. En cambio, ese comentario específico tenía una vibra más espontánea, más tipo, oye, esto que es jaja, explícame, más parecido a cuando Jungkook ha comentado cosas pidiendo cómo editar o cómo grabar. Esa energía más curiosa, más directa, más sin filtro. Y ahí es donde surge la idea. Esto se siente más como Jungkook que como Jimin. Pero aquí hay que tener cuidado con no cruzar la línea entre analizar y asumir como hecho algo que no podemos comprobar. Porque sí, es posible que Jimin simplemente haya estado en un mood más relajado y haya comentado así. También es posible que realmente le diera curiosidad el video y reaccionara de forma natural sin pensar demasiado en el tono. No sería la primera vez que escribe algo más informal. La otra posibilidad que mencionas, que estuvieran juntos y alguien más, en este caso Jungkook, haya escrito desde su cuenta, es una hipótesis. No es imposible, pero tampoco hay evidencia real que lo confirme. Y ese es el punto clave. Se puede pensar, pero no se puede afirmar. Lo que sí es válido decir es que el comentario tiene una energía distinta a la que muchos asocian normalmente con Jimin, y que curiosamente conecta con cosas que Jungkook ha hecho antes, como preguntar cómo editar o grabar videos. Eso hace que la coincidencia se sienta llamativa. Y luego viene el detalle del TikTok de Jungkook. Que suba un video con un estilo parecido puede deberse a muchas cosas. Tendencia, inspiración general, que vio algo similar, que quiso probar ese tipo de grabación, no necesariamente tiene que estar conectado directamente con el comentario. Pero claro, cuando juntas ambas cosas, comentario más video parecido días después, el cerebro del fandom automáticamente intenta unir los puntos. Es normal, pasa siempre. Al final, lo más razonable es verlo así. Hay una coincidencia interesante, hay diferencias de tono que llaman la atención y hay espacio para teorías.
pero no hay pruebas concretas de que alguien haya usado la cuenta de otro o que todo haya sido una dinámica planeada entre ellos. Eso no le quita lo divertido al análisis, porque este tipo de detalles pequeños son justo los que mantienen al fandom hablando horas. Pero también es importante no convertir una vibra o una impresión en una verdad absoluta. En resumen, sí, el comentario tiene una energía más informal de lo habitual. Sí, recuerda a cosas que Jungkook ha hecho. Sí, la coincidencia con el TikTok es curiosa. Pero todo eso se queda en interpretación. Nada confirmado, nada seguro. Solo otro de esos momentos pequeños que el fandom convierte en tema gigante.